requiere caídas o fracasos, pero también triunfos y éxitos. Y de eso es de lo que vamos a hablar precisamente, de que hay etapas del desarrollo espiritual que han sido identificadas claramente en las Escrituras a través de el griego. Las palabras griegas nos lanzan a 7 etapas de crecimiento, y esta es una información que nos va a ayudar a nosotros a poder crecer en nuestras habilidades de liderazgo y darnos un entendimiento de lo que es la madurez espiritual, y obviamente también de todos los que están en el ministerio donde tú estás trabajando. Y si como líder de tu ministerio empleas estas herramientas, te vas a dar cuenta que va a ser más fácil tratar con la gente. Así que la etapa número 1, esta es la importancia de este curso. La etapa número 1 es brefos, B-R-E-P-H-O-S, brefos, que significa recién nacidos. Recién nacidos. La etapa número 1, o brefos, recién nacidos, describe a un recién nacido en pañales. Y necesitamos ser honestos y acordarnos de aquellos tiempos cuando nosotros estábamos en esta etapa. El conflicto que existe en esta etapa es entre tener un espíritu recién nacido y el cuerpo de un adulto que razona y piensa. Ahí es donde está el conflicto de los bebés espirituales. Cuando somos recién nacidos, de acuerdo a 2 de Corintios 5:17, nuestros recuerdos y nuestras experiencias del mundo físico no han sido borradas o no son borradas. Es decir, el que nació fue tu espíritu, pero en tu alma y en tu cuerpo no pasó nada. Tenemos aparentemente el alma, el cuerpo, el pensamiento de un hombre adulto o una mujer adulta, pero tenemos un espíritu recién nacido. Y muchas veces pasamos el resto de nuestras vidas tratando de reconciliar la directriz espiritual con las cosas que hemos hecho en el pasado, las cosas que las demás personas nos hicieron. Es decir, seguimos razonando, seguimos estando en el pasado, seguimos pensando, y si hubiera esto, y si hubiera lo otro, pero no logramos entender que hemos sido recién nacidos. Y cuando un recién nacido, cuando un bebé nace, pregunta, ¿tiene pasado? No, un bebé en lo natural no tiene pasado. Entonces el problema está ahí, que es un espíritu recién nacido viviendo en el cuerpo de un hombre o de una mujer adulta. Y eso crea conflicto. Eso crea conflicto de tal manera que viene
o vamos a encontrar características del comportamiento de los recién nacidos que se aplican también a la etapa de crecimiento espiritual. Número 1, los recién nacidos no se pueden valer por ellos mismos. Necesitan, dependen de quién, de su madre, de su padre. Ahora, está bien que cuando un recién nacido acaba de nacer, se le atienda. Pero si ya tienes varios años y todavía tienes comportamiento de un bebé, eso ya no es normal. Un recién nacido demanda, y a él no le importa si estás cansado, a él no le importa si trabajaste y has dormido poco. Él te va a levantar en la madrugada, a la hora que sea, porque él no está consciente de su entorno, no está consciente de ti o de la gente a su alrededor. Entonces, está bien atender a la gente recién nacida por unas semanas, unos meses, pero no después de 5 años, no después de mucho tiempo. Entonces, un bebé es así. Un bebé depende del cuidado de los papás. Y algo importante es que los recién nacidos no tienen miedos naturales. Un niño, escucha esto, no nace con temor, no nace con miedo. Por eso es que en cuanto ellos empiezan a tener movilidad, ellos pueden trepar cualquier lugar, porque ellos no tienen miedo, ellos no tienen temor. En esta etapa se nos dice que nosotros debemos de tenerles cuidado, donde los ponemos, porque es una etapa que ellos tienen de exploración. ¿Por qué? Porque no tienen miedos. De igual manera, un espíritu nacido de nuevo depende de los padres espirituales por un tiempo. No puede depender todavía, no puede ser independiente, depende de los padres espirituales. Y también no tiene miedos. Por eso se lanza a hacer un montón de cosas. Por eso quiere ir a predicar, por eso quiere hacer muchas cosas, porque no tiene miedo, un recién nacido espiritualmente. Sin embargo, hay que entender que una de las cosas que no han desarrollado los niños, los bebés, es precisamente la habilidad de comunicarse claramente en lo que ellos necesitan. Entonces, en esta etapa tenemos que lograr entender a un bebé en lo natural, y de igual manera tratar de entender a un bebé en lo espiritual. Y su única forma de comunicación de un bebé es entrar en crisis, con gritos y llantos. Pero esa es su principal forma de comunicación. Si tiene hambre, llora y grita. Los bebés espirituales pasa lo mismo. Lo mismo. Porque están buscando que sus necesidades espirituales sean satisfechas. Sin embargo, ¿cuál consideran ustedes que sería la característica más importante de un recién nacido? Todos ustedes han sido mamás. ¿Cuál es la característica de un bebé natural más importante? La que le va a ayudar a su crecimiento, todo. El hambre.
el hambre. Por eso es que comen cada 3 horas, algunos más, porque a medida de que ellos van comiendo y van alimentándose, entonces todo su organismo se empieza a desarrollar. A cada rato tienen hambre, no hay llenadera para los bebés espirituales. Y los papás están al cuidado para darles de comer. Y esta hambre es la que necesita tener un niño espiritual. Es necesaria para toda la vida. Lo primero, la primera necesidad que tiene un niño al nacer es hambre. Y te voy a decir algo: el hambre nunca, no hay nadie que deje de tener hambre desde el día que nació. Y espiritualmente hablando, los brefos necesitan que esa hambre sea satisfecha, que son los recién nacidos, los que están en pañales. Pero esa hambre que los hace crecer, que los desarrolla, que de repente en 4 meses 10 kilos, ¡wow! Hay bebés que así, por el hambre que tienen y por todo lo que comen, crecen rapidísimo, crecen mucho. Quizás esta es una de las etapas donde los padres nos dedicamos más a estar cuidando a los hijos. Y durante nuestro desarrollo espiritual, el hambre es importante. El día que dejes de tener hambre, dejas de crecer. Una vez más, el día que digas, no, eso ya me lo sé, dejas de crecer. Uno viene a la iglesia con hambre. Todos los días que venimos a la iglesia deberíamos de venir con hambre, para que nuestra hambre sea satisfecha. Porque si no vienes con hambre, aunque te pongan un bistec y te pongan la mejor comida, no vas a comer. Por eso la gente viene y yo no siento nada. Por ejemplo, la gente viene y ya me aburrí. La gente viene y tengo que escuchar lo mismo siempre. La gente viene y eso ya me lo sabía, eso ya lo he oído. Pero cuando tienes hambre, tu hambre siempre será satisfecha. Así que esta es la característica número 1. Nunca pierdas el hambre, porque el hambre es lo que nos da o lo que nos ayuda a crecer. Entonces, necesitamos recibir el alimento necesario para desarrollarnos, para crecer. Tenemos que tener hambre. Hambre. Diga hambre. ¿Tienen hambre o ya comieron? Muchos. Imagínate qué tontería sería que fueras a un restaurante, pero antes de ir al restaurante comieras en tu casa. ¿Estamos entendiendo? Cuando la gente viene a la iglesia y se siente satisfecha, no importa quién predique, quién enseñe, no van a recibir, porque no tienen hambre. Pero cuando la gente tiene hambre, entonces la gente siempre va a recibir el alimento que necesita. Su hambre siempre va a ser satisfecha. Aleluya. Así es que la gente deja de crecer porque deja de tener hambre.
Por eso tan sencillo. Y vienen y se aburren y están buscando a ver cómo vino la hermana, a ver cómo vino el hermano. Puras distracciones, porque no tienen hambre. Cuando no hay hambre dicen, ¿y el devocional? ¿Para qué? ¿Otra vez? Cuando no hay hambre dicen, ¿otro libro? De hecho, algo que voy a pedirles en este año es que lean un libro por mes. Y ya van atrasados. Tienen que entregar enero y febrero. Porque tenemos que motivar a que tengan hambre. No importa el libro que ustedes escojan. Les vamos a entregar un reporte para que ustedes entreguen por mes de los libros que están leyendo. ¿Por qué? Si no hay hambre, no va a haber alimento que los satisfaga. Pero si hay hambre, no importa quién predique, esa hambre va a ser satisfecha. Esa hambre el Señor la va a saciar. Así que la característica número 1 de los recién nacidos es el hambre. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Vaya a su Biblia y ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, mira lo que dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niño recién nacido. Aquí donde dice niño recién nacido es la palabra brefos. Los que están en pañales. Dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Mira lo que dice el 3: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que te ha gustado lo que Dios ha estado haciendo contigo, siempre tendrás hambre. Siempre sabrás que eres alguien que está en crecimiento, que está en construcción, que no ha dejado de crecer. No importa cuánto sepamos, no importa, siempre hay una palabra. El devocional lo que hace es saciar tu hambre diaria. La palabra de Dios, si tú la lees diario, es saciar tu hambre diaria. Pero venir a la iglesia es venir a un restaurante. Venir a la iglesia es venir y degustar algo especial. En tu casa comes frijoles, sopita, con una salsa, unas tortillas, si no estás a dieta, verduras. Pero cuando tú vas a un restaurante, tú no pides un plato de frijoles. Tú pides algo que no hay en tu casa. ¿Estamos acá? La palabra dice, desear es tener el deseo, tener hambre, como un niño recién nacido. ¿Para qué? Para crecer. Para crecer, para desarrollarte. Y dice la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Aleluya. Así que esta etapa de bebés es muy importante, pero algo que vamos a conservar de esa etapa, o lo que tú conservas de bebé desde que naciste, solo es el hambre.
y la vas a tener hasta el día que mueras. Y esa hambre espiritual debe estar en nuestras vidas presente, diario, todos los días, para no caer en, ya me lo sé, y menospreciar, despreciar las cosas sencillas, como el hacer el devocional. Ay, me aburre. Las cosas sencillas, como leer la palabra, como orar, como tomarme un tiempo para ayuno. Todo eso sucede por el hambre. El hambre que tengas de Dios será lo que Dios te sirva. Si tú estás satisfecho, ya tienes hambre, ¿para qué te va a dar Dios algo? Esa hambre nos ayuda a nosotros a mantener un espíritu enseñable, un espíritu creciendo siempre. Aleluya. Recuerde, el que nació fue mi espíritu en el nuevo nacimiento. Aunque mi cuerpo razona, mi cuerpo piensa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es mi espíritu está creciendo. Mi espíritu se está desarrollando. Aleluya. Y hay cantidad de cosas que pudiéramos hablar de esta etapa de los niños espirituales. Hay cantidad de peligros que los niños enfrentan espiritualmente hablando. Cuando tú veas a alguien recién nacido, ayúdale a crecer. Ayúdale a crecer. Ahora, ¿por cuánto tiempo se podría hacer bebé espiritual? Eso lo determina cada quien. Tu hambre determina cuánto vas a estar en cada etapa. Tu hambre determina que te vas a disciplinar. Tu hambre determina que vas a desarrollar tu carácter. Tu hambre va a determinar que no vas a querer quedarte igual. Una vez más, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y dice bien claro, para que por ella crezcáis para salvación. Debemos crecer para salvación. Pero hay una condición. Y esa la dejé para el último. No puedes crecer si eres un hipócrita. No puedes crecer si eres una persona de doble ánimo. Por eso dice en el 1, desecha toda malicia. Tenemos que entender que no es que vengan por mí y oren porque el diablo ya me hizo pecar. La Biblia dice, desecha toda malicia. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? Tenemos nosotros que ponernos, que dedicarnos a sacar la malicia de nuestras vidas. Y ahí donde dice malicia, ponle todo lo que tú quieras. Pero para que te des una idea nada más de qué es malicia, vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso es malicia.
Y dice que yo me debo de alejar. Dice que yo debo de sacarlas de mi vida. Yo necesito hacerlo. Dice, desecha todo esto para que puedas crecer. Desecha toda malicia. Y toda malicia son las obras de la carne. Yo soy quien necesita desarrollar un carácter de tal manera que pueda sacar de mi vida todo esto. De tal manera que me pueda alejar de todas estas cosas. ¿Qué logramos cuando crecemos espiritualmente? Desarrollar un carácter cristiano. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollar un carácter cristiano. Y si podemos desarrollar un carácter cristiano que tiene dominio propio, entonces ya no va a ser muy fácil que caigamos. Recuerden lo que dijimos en la introducción. El crecimiento implica entrenamiento, caídas o fracasos, y éxitos o victorias. ¿Estamos acá? Toda etapa va a tener su proceso. Toda etapa. Así que el crecimiento espiritual lo determinamos nosotros. No es como, pues la hermana se convirtió hace un año, no, ya no es bebé espiritual. Podemos tener gente de 10 años convertida y ser bebés espirituales todavía. Y todavía estarla regando como los bebés naturales la riegan. Es natural que tú limpies la popó de tu bebé cuando tiene unos meses. Pero después de 3 años, si sigue usando pañal, paga las consecuencias por no enseñarle a ir al baño. Entre más pronto, tú estás para entrenar a tu hijo en lo natural. De igual manera, entre más pronto entrenamos a los bebés espirituales, la van a regar menos. La van a ensuciar menos. No vas a tener que limpiar la popó de un bebé de 5 años. Imagínate que Zoe se haga popó a esta edad, la mando a bañar. ¿Estamos entendiendo? Cuando no se crece espiritualmente, va a haber bebés que la riegan y la riegan gacho. Porque se vuelven mañosos. Todavía quieren leche a los 5 años y ya nada más es un cuero. Ya en el pecho no hay absolutamente nada. Bueno, eso dicen los pediatras, que ya después de cierta edad ya solamente es agua. Ya no hay nutrientes, ya no hay nada. Bueno, pues hay bebés espirituales todavía queriendo tomar leche y tienen 5, 8, 10 años de cristianos. Y todavía siguen siendo bebés espirituales o comportándose como bebés espirituales. ¿En qué etapa estás tú? Un recién nacido la va a regar gacho. Así es. Un recién nacido que no ha crecido, las chicas terminan embarazadas, los chicos terminan metiendo las 4 porque no han crecido. Es muy fácil caer en un montón de cosas cuando no se ha crecido. Entonces hay un principio. Los años de cristiano no determinan la madurez espiritual. Porque la madurez espiritual la va a determinar el carácter que estés desarrollando en Cristo. Si desarrollas carácter, casi todo este año, escúchelo bien, vamos a desarrollar carácter.
Y eso tiene que ver con llegar temprano, eso tiene que ver con entrenarnos. Casi todo este año vamos a estar hablando, vamos a estar desarrollando carácter. Porque a veces servimos, pero no tenemos carácter. Cualquier cosa ya nos alejamos, cualquier cosa ya no venimos, cualquier cosa. ¿Estamos acá? O nos molesta cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos carácter. Si se ponen reglas, por ejemplo, hablando del proyecto que tenemos de la gran aventura con los niños, se ponen reglas. Y reglas se tienen que cumplir. Y no hay acepción de personas para nadie. ¿Estamos entendiendo? Pero un niño espiritual no quiere disciplina. Quiere hacer lo que está acostumbrado a hacer. Quiere servir a su manera. Quiere servir cuando tenga tiempo. Un ejemplo. ¿Le pides a alguno de tus hijos, pequeños, niños cuando son, o le pidiste que sacara la basura? ¿Y cómo te dijo? Ahorita. Y se distrajo haciendo un montón de cosas. Y al final no te obedeció. Y no sacó la basura. Y así hay muchos niños espirituales. No obedecen porque siguen siendo niños berrinchudos. Quieren hacer las cosas a su manera, quieren hacerlas en su tiempo. Y amados, de eso no se trata. El crecimiento requiere un entrenamiento. Entrenamiento. Y el año pasado lo dedicamos a formación. Y algunos no pasaron el curso, no están acá. Toda información, todo entrenamiento va a ser probado. Todo entrenamiento. Todo lo que tú recibas va a ser probado. Entonces, esta etapa, lo único bueno de esta etapa, que vamos a llevarnos toda la vida, debe ser el hambre. Así como no nos cansamos de comer. ¿Alguien se ha cansado de comer? Y dice, ya no voy a comer un mes. Algunos deberíamos de decir, ¿no? Pero nadie se cansa de comer. Todavía no ha habido una persona que diga, de aquí hasta que me muera no voy a comer. Y algunos dicen, ya no voy a la cumbre. ¿Sabes por qué? No tienen hambre. Han dejado de tener hambre. Han dejado de desear la leche espiritual no adulterada. Y por lo tanto, dejan de crecer. Dejan de crecer. Aleluya, ¿estamos acá? Sí. Así que es muy importante mantener el hambre. Mantén esa hambre para que siempre Dios la satisfaga. Para que cuando vengas a la iglesia con esa hambre, con esa expectativa, vengas para disfrutar algo delicioso. Cuando venimos a la iglesia debemos venir a la expectativa de dos maneras. Uno, que Dios me va a probar algo nuevo, o que Dios me va a dar un delicioso postre que me encanta comer. ¿Alguien ya se ha cansado de comer? ¿No quiere volver a comer jamás flan napolitano? ¿Estamos entendiendo? Entonces ven por algo nuevo de Dios, es decir, ven por una nueva creencia que Dios te va a enseñar, pero también ven por algo que disfrutas. Ven por un postre. Un postre, yo no he escuchado que alguien diga, no, no quiero. Aunque digan, me lo llevo al rato para
para ver, usted lo terminas comiendo. A ver si me da hambre. Ajá. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Dios quiere que tengamos esa hambre como niños, y que Él la va a satisfacer todo el tiempo. Todo el tiempo. Así es que Dios quiere eso para nuestras vidas. Lo único que debemos de conservar de ser bebés espirituales es el hambre. Y los berrinches y todo lo demás debemos de dejarlo. Todo absoluto. La dependencia debemos de dejarla. Ahora, ¿cómo ayudas a un bebé a crecer? Dándole deberes, dándole obligaciones. Un niño, no hagas las cosas que él ya puede hacer. Una vez más, en lo natural, si tú haces las cosas que tu hijo puede hacer, tú le estás haciendo un daño. Por eso es que muchos son tontitos para hablar, porque la mamá, sí que es titita, ahorita todo. No, tiene que decir, ¿quieres leche? Él se tiene que esforzar. Y cuando él ya sabe y ya lo puede hacer, le tienes que decir, si no me dices lo que quieres, no te lo voy a dar. En lo espiritual es lo mismo. Una vez que alguien ya puede hacer algo, tú no puedes estar haciéndolo por él o por ella, porque le estarías haciendo un daño. Así que grábate esto en tu corazón, en tu mente, y anótalo. La mejor forma de ayudar a los bebés a crecer es dejándolos hacer lo que ellos ya pueden hacer. Que aprendan a leer la palabra, que hagan su devocional, eso es muy importante. Que puedan tener su tiempo de oración. Aleluya. Entonces, ¿cómo mantenemos el hambre? Con deseo. Diga, con deseo. Diga, el hambre es un deseo. Y solamente Dios lo puede conceder. Solamente Dios puede satisfacer el hambre espiritual. Aleluya. Muy bien, vamos a entrar a la etapa número 2. La etapa número 2 es la etapa nepios, N-E-P-I-O-S, y son niños que comienzan a caminar. Nepios, niños que comienzan a caminar. La palabra N-E significa algo negativo, y significa, en realidad, esta palabra nepios significa sin poder. Nepios, sin poder de hablar, sin poder de habla. En lo natural, un niño primero camina y después habla. En lo natural, un niño pequeño comienza a andar, no con pasos sofisticados, sino simplemente tiene la disposición de hacerlo. Es hasta ingenuo, obviamente, lo que un niño en lo natural hace. Y obviamente los nepios, o los niños naturales nepios, solo caminan.
Cuando un niño camina sin poder hablar o comunicarse, es un peligro. Y entonces, si de bebé le tenías cuidado, en el tiempo en que gateaba y eso, podías dejarlo todavía, pero en esa edad tienes que andar atrás de él todo el tiempo, para evitar que se caiga, para evitar que se haga daño, porque recuerda, no tiene miedo, es ingenuo, no puede medir las consecuencias. Así es un niño nepio, o un niño que apenas inicia a caminar, pero que no está hablando. ¿Qué significa nepio? Sin poder de hablar, o sin poder hablar. La palabra epos significa precisamente hablar o hablando. Y entonces, nepio es sin poder de hablar. Y los cristianos nepios empiezan a aprender habilidades de comunicación básicas y a comunicar sus necesidades. Aquí es cuando él ya empieza a darse cuenta que tiene necesidades y las empieza a comunicar. Y aquí es importante que un nepio espiritual necesita darse cuenta que su voluntad es un componente importante de la fe. Una vez más, la voluntad de un nepio es muy importante, o forma una parte muy importante de su fe, Entonces aquí el niño nepio comenzó así a caerse, yo no sé cuántas veces, no sé por qué, pero Sol nunca se cayó cuando comenzó a caminar. No gateó, y el día que caminó, ese día caminó, no sé por qué, pero así fue. Su única etapa de gateo fue subir las escaleras de la casa. Ahí estaba yo. La bajaba, subía las escaleras. La volvía a bajar, las volvía a subir. Pero nunca las bajó. Si tonta no era. Pero sí quería que me daba las manitas para que la bajara y volvía a subirlas gateando. Y nuevamente, y así. Y entonces, el día que caminó, y gracias a Dios no se cayó. Pero en esta etapa, la mayoría de los niños no tienen control, no tienen dominio. Caminan, pues así como comenzamos a caminar nosotros. No nos acordamos nosotros cuántas caídas nos dimos cuando éramos bebés, cuando empezamos a caminar. Pero seguramente, si tu mamá te platicara, a lo mejor tienes algunas señales ahí en tu cabeza, en alguna parte de tu cuerpo, si no te cuidaron y te caíste bien caído y no te fue tan bien en la caída y te llegaste a descalabrar. Entonces, en lo natural no tienen control, no tienen dominio sobre sus movimientos los niños. En lo espiritual, si no se dan cuenta que su voluntad es muy importante, su caminar de fe, la van a regar muy gacho, muy feo. Un niño espiritual necesita darse cuenta que necesita empezar a tener dominio propio, que necesita empezar a darse cuenta que doblegar su voluntad a Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Estamos acá? Amén. ¿Qué es lo que hace un papá
cuando su hijo está caminando. Bueno, ahora ya hay hasta soportes y todo ese tipo de cosas para que los niños caminen, ¿no? Pero en lo natural, la mamá mexicana le amarraba el rebozo abajo de los hombros y a caminar. ¿Sí o no? Porque ¿qué le estaba enseñando? Dominio propio. Le estaba enseñando que a controlar su cuerpo. No, mira, no le hagas para... No, mira, sí, despacito. Porque se echan unas carreras, así parece que van a ganar el maratón. Y por allá van a dar. Porque no tienen control. Porque no tienen dominio. Algunos cristianos en esta etapa se echan carreras en el ministerio y ¡pum! Se caen. Quieren servir, quieren hacerlo, pero no tienen el carácter todavía, los nepios. Entonces, esta etapa de nepios dura lo que tú quieras, hasta que entiendas que la voluntad que tú debes de hacer es la de Dios y no la tuya. Aguas, a lo mejor todavía eres nepio o nepia. Son incapaces de pensar lógicamente en lo natural. Los espirituales, de igual manera, son incapaces de razonar lo que les puede pasar si siguen con esa vida desenfrenada. ¿Serás nepio? ¿Ya dejaste los pañales? ¿Ya dejaste la cuna? ¿Ya dejaste el biberón? ¿Estamos acá? ¿Apenas estás caminando, pero caminas desenfrenadamente? Así como mula desbocada. Y no sabes que el fin es una caída que duele. Y que duele mucho. Así que asegúrate que ya no estás en esta etapa. Que ya no caminas desenfrenadamente. Que ya tienes control y dices, no, me tengo que congregar, es necesario para mí, es la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Estamos entendiendo? Esta etapa es muy importante. ¿Sabes? Sucede algo en esta etapa. No pueden distinguir los nepios entre lo que es error y lo que es falso, lo que es cierto y en lo que está errado. Y son necios. ¿Han visto esos niños que les hacen berrinche a las mamás en, no sé, en cualquier parte? Y que se emberrinchan y que se tiran y que lloran y todo eso. Así son los nepios. Es una etapa de berrinches. No voy a la iglesia. Ya me enojé. Y ya me enojé con la pastora. Y ya me enojé con mi líder. Y ya no quiero volver. Son nepios. Son berrinchudos. No quieren someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y algo también que hacen los niños, les pones a hacer un dibujo y no lo terminan. Todo lo dejan a medias en esta etapa. Es raro. Ahora, aquí todavía no están entrando al kinder, pero no logran terminar nada. Cualquier cosa que viene, la comienzan, pero ahí la dejan. Entonces aquí andan de un ministerio a otro, y luego a otro, y luego a otro, pero nunca terminan, nunca avanzan. ¿Por cuántos ministerios has pasado? ¿En cuántos realmente te has desarrollado? ¿En cuántos realmente has crecido?
¿Estamos acá? Si todavía sigues de ministerio en ministerio, si todavía sigues dejando las cosas a medias, todavía eres nepio. Y muy importante, tienes que identificar cuál es la verdad, porque no pueden distinguir. Aquí todavía viven en una mente de imaginación, imaginativa, es su mente. Y aquí viene algo bueno. Su aprendizaje de los nepios, su aprendizaje o su desarrollo es por imitación. Esta es la época de las caritas, de los gestos, de ándale, hazme ojitos. En lo natural, lo recuerdan con sus hijos. ¿Por qué lo hacen? Por imitación. Entonces, en esta etapa empiezan a imitar. En esta etapa quieren ponerse los zapatos de papá, los zapatos de mamá, un vestido si lo encuentran. ¿Estamos entendiendo? Y espiritualmente es igual. Tienen la fuerza, quieren hacer las cosas, imitan. No, yo la pastora, no, yo me identifico, yo la pastora. No, yo el pastor, no, yo la hermana fulana. Y la andan siguiendo. Y si te lleva para qué lado, para allá vas. Y si la hermana va para el otro lado, para allá vas también. Porque estás creciendo por imitación. Imitación. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Aquí Pablo comienza a hablarle a los nepios. Y dice, Primera de Corintios 3, 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Estos son los cristianos carnales. Son los cristianos que viven en su carne. Son los cristianos que hacen las cosas en su carne. Como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda. Pablo ya quería a este grupo de la iglesia de Corinto darles alimento sólido, que es la vianda, que es un alimento que ya se tiene que masticar. Pero Pablo dice que tuvo que darles leche. La leche a esa edad ya no es tan importante. Ahora es bien fácil echarle al biberón leche y empujárselo a la boca, aunque el niño ya no se está desarrollando, porque ya necesita ¿qué? Alimento sólido. Imagínate que a los 3, 4 años todavía te den pura leche. Vas a crecer flaco, enclencle, desnutrido, como lombriz panteonera. No se van a desarrollar tus huesos. ¿Por qué? Porque ya necesitas carne, ya necesitas sopa, ya necesitas verduras. ¿Estamos acá? Es lo que Pablo está diciendo. Les tuve que dar leche porque no eran capaces todavía de recibir el alimento sólido. De a recibir vianda se refiere también a pan, algo sólido.
pero todavía no está hablando de un alimento fuerte. Vianda es algo suave. Dice, porque aún no podías, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales. ¿En qué etapa estás? Ya dejaste el pañal, la cuna y el biberón, pero aún estás con tus berrinches. Me hicieron algo, ya me voy. Me hicieron algo, ya no vengo. Me hicieron algo, quién sabe qué. ¿Cuándo vas a crecer? Deja ya. Dios te quiere dar alimento sólido, vianda, pero no puede dártelo porque todavía necesitas la leche. Pero ya no es natural. Y dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. O sea, como un hombre del mundo. Entonces, las características que identifican a los cristianos nepios son celos y riñas. ¿Conoces a uno? Uno, la pastora nada más tiene su favorita, la Socorro. Celos, riñas. No, hermana, pero si usted supiera lo que hablaron de usted, pleitos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, identifica la etapa. Deja los celos, deja las riñas, deja los pleitos. Leche es enseñanza. Escucha y anota esto. Leche espiritual es enseñanza que llama a nuestras vidas a someterse a Dios. Por eso cuando vas a predicar, quienes predican acá, chequen si van a traer leche cuando van a predicar. Porque la leche llama a nuestras vidas a someterse a Dios. Es lo que dice Pedro. Deja todo esto, sométete a Dios, desea la leche, desea someter toda tu vida a Dios. Eso es leche. Pero estos cuates de Corintios no se habían sometido ni a Dios ni al diablo. Eran carnales, fornicarios, adúlteros, hechiceros. Es lo que está hablando acá. Comida sólida o vianda son verdades vivas que causan crecimiento maduro. Una vez más, los que predican, que me ayudan por acá, algunas veces, no solo traigan lechita, también traigan comida sólida. Comida sólida son verdades vivas que causan crecimiento maduro. Volvemos a nuestro ejemplo de los bebés. Un niño que solo toma leche, ¿cómo crees que va a crecer? Desnutrido. En lo natural. Por eso a cierta edad nos dicen ya, quítele un poco de leche y empiece a dar papillas. Y luego dicen ya, déjele de dar papillas y comiéncele a dar fruta suave. Luego nos dicen ya, déjele de dar fruta suave y comiéncele a dar algo que él comience a masticar. ¿Estamos acá? Porque lo necesita. Es muy importante. Algunas que no son mamás, un día lo van a aprender también, que la leche es para ciertas
etapas. Por eso es que la leche va cambiando por etapas también. La leche, la fórmula, va cambiando también por etapas. Porque imagínate que a un bebé todo el tiempo le das etapa 1. ¿Cómo crees que va a crecer? Por eso la leche va por etapas. ¿Ok? Gálatas capítulo 4. Ahora anota esto. La dieta de leche limita el crecimiento del cristiano. O el alimentarse solo de leche limita el crecimiento del cristiano. Por eso hay iglesias que solo son bebés. Hay iglesias que solo va a haber puros bebés, porque no se da alimento sólido. Porque no enseñan al cristiano a depender de Dios. No enseñan al cristiano que tiene que ser responsable de sus actos. Mejor le enseñan a echarle la culpa al diablo de todo y se salvan de responsabilidad. No es que el diablo, y es que el diablo, y hay muchas veces que el diablo no tiene la culpa. Es la falta de la dieta correcta. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3. Miren lo que dice. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Gálatas nos habla a nosotros que el niño, cuando nace, es dueño de todo, pero no puede tomar posesión. Así que el padre tiene que fijar en qué tiempo el niño puede tomar posesión de su herencia. Y bueno, no lo hace a los 8 años, no lo hace a los 14 que está en la adolescencia, sino hasta que ya ha madurado. Y dice que mientras el niño no posee su herencia, aunque es dueño de todo, dice que está bajo tutores, bajo curadores. Es decir, un niño en lo natural no puede recibir una herencia, sino hasta que, según las leyes de cada país, cumpla su mayoría de edad. Y se considera que en ese momento ya es un adulto y que puede tomar su herencia. Escucha esto: todos tenemos una herencia, pero si sigues siendo niño no la podrás tomar. Hay muchísimas promesas de la palabra de Dios. Esas son tu herencia. ¿Cuál es tu herencia? La sanidad es tu herencia. Amén. La prosperidad es tu herencia. La libertad es tu herencia. Amén. ¿Qué es tu herencia? Pero todavía sigues batallando con el cigarrito, el alcoholito. ¿Estamos acá? Con ver y hacer cosas indebidas. Pero Dios te dio una herencia, que es que seas libre. Pero si eres niño, no puedes tomarla. Necesitas llegar a ser un cristiano maduro. ¿Cuál es tu herencia? Tu herencia es la fe. Aleluya. Amén. Tu fe no crece
si sigue siendo niño? Hay una herencia que el Padre nos ha dado, que Jesús compró para nosotros, pero el Padre sabe cuándo te la va a entregar. Y tú en lo natural no le entregarías un cheque de 5 millones de pesos a un niño de 7 años. ¿Qué haría ese niño? ¿A cuántos peligros lo lanzarías? ¿Cuántas cosas indebidas, porque dijimos que no tiene razonamiento en lo que es verdadero y lo que es falso? ¿Cuántas cosas compraría? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué Dios no me da mi herencia? Porque no has crecido. El Padre ha determinado cuándo entregarnos nuestra herencia, pero nosotros necesitamos crecer. Aleluya. Amén. ¿Qué es herencia? Todas las promesas de la palabra de Dios. Todas las promesas de la palabra de Dios son la herencia para ti. Aleluya. Entonces ahí ya es tu responsabilidad. Ahí el diablo ya no tiene ni parte ni suerte. Aleluya. Leche espiritual. Ayudarnos a someter todas las áreas de nuestra vida a Dios. Es decir, ya no le echo la culpa al diablo. Es más fácil decir, ya la regué, ore por mí, a decir, yo tengo que responsabilizarme. ¿Estamos acá? ¿Me está entendiendo? Y hay una doctrina que es, todos son demonios, y el hombre, ¿dónde queda su responsabilidad? Y no van a crecer. ¿Por qué? Porque no están sometiendo su vida a Dios. Están creyendo que el diablo hace todo. Y sabes, el diablo feliz de que crean eso. Porque al no dejar de ser niños, no recibirán su herencia. Lo que está en juego es tu herencia. Aleluya. Amén. Y no depende de que se le vas a pelear a nadie más que al diablo. No te tienes que pelear con otro de tus hermanos. No. Tienes que madurar. Tienes que crecer. Aleluya. Entonces debemos, lo que nos dice aquí es que debemos tener restricciones. Debemos tener restricciones. Debemos de tener límites. Los nepios. Y dice algo. Dice que aunque es niño y es heredero de todo, dice que se parece a un siervo. Ahora, ¿qué era un siervo? Era un esclavo. Ojo, escucha esto. Un nepio todavía es esclavo de sus pasiones. Un nepio todavía es esclavo del pecado. Un nepio todavía fácilmente cae. Y bueno, el tiempo que nos menciona en este pasaje es un tiempo determinado por el Padre. Y ese tiempo nos es desconocido. Pero depende de que nosotros crezcamos para poder dejar de ser esclavos. Aleluya. Efesios 4:14. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Niños fluctuantes, dice. Nepios son fluctuantes. Comienzan algo y no lo terminan. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
Pues ya llegó otra iglesia a Topilejo, vámonos para allá. Están levantando otra iglesia, vámonos para allá. Que hay un evento de quién sabe qué, vamos a correrle para allá. Es que no hay pan, es que no hay palabra donde estoy. Niños fluctuantes. Aquí los niños son muy emocionales. Debemos de someter nuestras emociones a Dios para que no nos arrastre todo viento de doctrina. Gente bien convencida en el diezmo, bien convencida en la ofrenda, y un niño espiritual lo arrastra. No deja de diezmar. Si supieras la casona que el pastor está haciendo con tus diezmos en Guanajuato. Ni un diezmo ha entrado allá. Ni una ofrenda de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? Niños fluctuantes que se dejan llevar por todo viento de doctrina. Dice, por estratagemas de hombres. Dice, trampas de hombres. El más beneficiado en sacarte de la iglesia es el diablo, porque te saca de tu propósito. Pero el diablo no va a venir con cuernos y cola y va a decirte, hey, vente para acá. No, él viene a través de tu hermano, que viene a la iglesia, que no está preparado, que tiene un poquito de conocimiento y te dice, el pastor está pagando su propiedad, está a su nombre. No está el nombre de nadie más que su nombre. Niños fluctuantes. Que los hombres, dice que lo hacen para engañar. Emplean con astucia los artificios del error. Ya no diezmes. Ya no diezmes. El diablo no viene y te lo dice. El diablo viene de la hermana con la que más convives. Así que asegúrate que con la hermana con la que más sigues no tiene al diablo adentro. Porque si todo esto está haciendo, algo está mal. Algo está mal. O sea, tus amistades cristianas deben ayudarte a crecer y no decrecer. ¿Estamos acá? Dice, crezcamos en todas las cosas. Como dice, siguiendo la verdad en amor. Aleluya. Es tan sencillo como entender que todo lo que Dios te ha dado es más de lo que tú le das a Él. Es tan sencillo que darle el 10% a Dios es una primera parte. Pero el ganón eres tú, te quedas con un 90%. Pero el diablo te dice que no te va a alcanzar, no tienes ni para zapatos. ¿Estás entendiendo? Pero viene a través de las personas. Una vez más, no seamos engañados. ¿Saben? Por quién sabe qué. Pero este fue de mis primeros versículos que me aprendí. Y mi oración era, Señor, ayúdame a nunca caer en error. Ayúdame a no ser un niño fluctuante que se ha llevado por todo viento de doctrina. Gracias a este versículo, yo pude salir de falsa doctrina. Así lo digo. Porque yo vivía, yo predicaba, yo enseñaba lo que yo había aprendido y era falsa doctrina. Cuando yo leí este versículo, desde el versículo 11, del 4:11 hasta el 16, yo leí esta parte. Eso nunca se me olvida. Porque algunas cosas no eran muy correctas. Yo era de los que todo le echaba la culpa al diablo. Pero aprendí que no era así.
Aprendí que tenía que ser responsable yo. Así que este versículo es muy bueno para probar los corazones de aquellas personas que te hablan algo que no chequen tu espíritu. Dice que cómo vamos a crecer, bien sencillo, dice, siguiendo la verdad en amor. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si algo te está desviando de seguir la cabeza, no es de Dios. No es de Dios. Aleluya. Amén. Una vez más, ora esta parte y dile al Señor: ya no quiero ser niño. Yo no entendía mucho de crecimiento, pero cuando me enseñaron un poquito de crecimiento espiritual en mi primer año de cristiano, yo oré por muchos días esta oración, por mucho tiempo. Señor, yo no quiero ser niño fluctuante. Yo quiero crecer, Señor. Yo quiero, Señor, servirte. Y tanta era mi hambre de servir que comencé sirviendo en un lugar, digamos, con doctrina incorrecta. Pero mi oración me sacó de ese lugar. Mi oración me sacó de ese lugar. Le decía: yo no quiero dejarme llevar por todo viento de doctrina. Y recuerdo cuando llegué a Rema, algo que me llamó muchísimo la atención fue que dijeron que en cada generación, cada 40 años, se repiten falsas doctrinas. Y nos dijeron cuáles son las falsas doctrinas. Y yo me di cuenta que yo estaba en una falsa doctrina. Nos hablaban de la manipulación del diezmo, la manipulación de las ofrendas, echarle la culpa al diablo, la guerra espiritual. Y yo dije: ¿todo esto lo hago yo? Pero no estaba tan arraigado en mi vida y pude dejarlo en el cesto de la basura y decirle a Dios: enséñame tú. Si ya fui engañado por los hombres, si me enseñaron en error, Señor, yo quiero crecer en amor. Yo quiero crecer en ti, que tú eres la cabeza. Aleluya. Así que este versículo sea su oración, para que no caigan en doctrina falsa, para que no caigan en error, para que no caigan en querer hacer las cosas a su manera, para que decidan quiénes serán sus amistades que les están ayudando a crecer. Porque si tienes algunas amistades que no te están ayudando a crecer, creo que es tiempo de decirles: si te quieres ir al infierno, vete solito, yo no te acompaño. Porque muchos conocen, dice que lo hacen con astucia. Así que la imagen que Pablo está pintando aquí es precisamente de una nave sin timón que no sabe a dónde va, de un barco que puede que tenga capitán, pero que si no tiene timón no puede ser dirigido. Es decir, que si no sometes tu voluntad a Dios. Señor, a lo mejor soy un niño, pero ayúdame. Yo no quiero quedarme así. Y la evidencia de la madurez es la verdad en amor. La verdad en amor. Primera de Corintios 13:11. Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. ¿De qué puede hablar aquí Pablo? De el dominio propio.
de que solamente tú, en tu voluntad, decides cuándo vas a dejar de ser niño. ¿Cuándo vas a empezar a madurar? ¿Saben qué dicen acerca del matrimonio? En el matrimonio, cuando alguien se casa una pequeña niña con un niño. Y el matrimonio es lo que los va a llevar a madurar, pero solo si quieren. Si no quieren, no. Y si tú analizas esto, te vas a dar cuenta que muchas veces ese infantilismo en el matrimonio nunca lo lleva a madurar. Nunca lo lleva a madurar. Por eso el hombre dice: recojo mis carritos y me voy, ya no quiero jugar. Y sí, pelean el carro y se llevan el carro. Y la mujer dice: no, yo recojo mis muñecas y mis trastecitos, ya no juego. ¿Sí o no? Es infantilismo. Una persona que no ha madurado. Y los años no hablan de madurez. Por supuesto que no. Es el proceso en el cual permitimos que Dios nos ayude a madurar. Imagínate nada más. En el mundo que no tienen a Dios, muchos nunca dejan de ser niños. Quiero mi mamita. Tengo 40 años. Yo me voy con mi mamita. Y la mamita alcahueta: ay sí, mijito, pobrecito. Y nunca lo deja ser hombre. ¿Verdad, Rosario? ¿Estamos entendiendo? Por eso en Estados Unidos, a cierta edad, ningún hombre soltero puede vivir con los papás. Y es por ley. Porque tienen que madurar. ¿Estamos acá? Hagan a sus hijos hombres. Ayúdenlos. Volvamos a leer. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. Ayúdale a tus hijos. No, que está bien, ya no quieres jugar a la casita y a los muñequitos que hiciste. Vente para acá, mijito. No, dile: es tu responsabilidad. Esta es mi casa, con mis hijos solteros. Tú eres harina de otro costal, aunque tenga gorgojos. Pero ya no eres de mi costal. O si no, tú, mamá, vas a ser la causante de que tu hijo nunca madure. O que tu hija nunca madure. Ay, mamá, ya me peleé. Ay, mamá, esto y lo otro. Ay, mamá, quién sabe qué. Una niña caprichosa. No, mami, es que no me cumple mis cosas, yo quiero esto y no sé qué. Tú ya sabías que no tenía casa. ¿Para qué la peleas ahora? ¿Para qué exiges ahora? Tú ya lo sabías. Burra cabezona que te fuiste. Así que sé mujer madura, sé hombre maduro. Deja de ser niño, deja de ser niña, más cuando ya somos cristianos. No se vale. ¿Sabes que yo estaba viendo que hay un fenómeno dentro de la iglesia cristiana? Muchos matrimonios jóvenes se están divorciando.
cristianos, pero no maduros, ya sea por parte de uno o por parte de otro. Uno nunca dejó de ser niño y quiere vivir con mamá y con papá. No entendió que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre. Se alejará. Entre más lejos mejor. Se alejará. Dejará. Romperá el vínculo con papá y mamá. Por favor, córtale el ombligo ya. Córtale el cordón umbilical. Si no, vas a tener puros hijos inútiles. 45 años. Mamá, ya no funciona. Ay, está bien, hijito. Ahí tengo un cuartito. Ahí donde dormías hace 20 años, ¿te acuerdas? Ahí puedes llegar tú. No. Ya salió. Ya empezó. No le ayudes a su fracaso. Mejor empújalo a su éxito. Empújalo a su madurez. ¿Y cómo lo haces? No permitiéndole niñerías. No sabías lo que hacías, pero ya lo hiciste. Ya no puedes vivir igual. ¿Estamos acá? Infantil significa incapaz de razonar. No puede distinguir entre lo cierto y lo errado. Incapaz de controlar sus emociones. Infantil significa eso. No es capaz de controlar sus emociones o sus sentimientos. También es incapaz de expresar sus emociones algunas veces, o otras veces va a los extremos. Un niño de esta edad es egoísta. Quiere todo para él. Egoísta. Pero tienen algo los niños. Tienen mucha imaginación. Son puros a esta edad. Están en la etapa de la inocencia. Y sabes una cosa, son perdonadores. Los nepios son perdonadores. No importa quién les haga, ellos perdonan. Los naturales y los espirituales. Porque todavía no piensan mucho. Todavía no razonan mucho. Ahora Pablo no está diciendo que dejemos de ser como niños. Él quiere que dejemos de ser infantiles. Pero quiere, porque Jesús también lo dice, que lo único bueno que tengas de tu infancia sea perdonar. ¡Auch! ¿Qué debes de traer de tu etapa de bebé? Hambre. De tu etapa de infancia, de nepio, perdón. Perdón. Un niño es perdonador. Está jugando a las canicas, bueno, ya ni hay, ¿verdad? A lo que juegue, pero no sabe guardar rencor. Perdona muy fácil. No está diciendo, no, es que me hizo, no le voy a perdonar. No, los niños nepios perdonan. Tú le puedes pegar y al ratito él te está abrazando, porque su corazón es puro, todavía no está dañado. Eso es una buena característica de la infancia, que son puros, que imaginan un montón de cosas, inventan cosas. Eso de repente es bueno y de repente es malo, porque aquí inventan cosas que salen más allá. Alguien deme el tiempo, por favor, porque no tengo reloj. Ay, caray, ya me pasé. Entonces, sé perdonador. Sé perdonador.
que toda tu vida, de aquí hasta que nos muramos, no dejes de ser niño puro, que perdona siempre, que no dice no me la hizo, me la paga. No busca venganza. Así que yo quiero que ustedes se identifiquen en qué etapa están. Y en qué etapa está la gente con la que ustedes trabajan. Para que les ayuden a su crecimiento. Para que les ayuden a su desarrollo. Identifiquen en qué etapa está su marido. Identifiquen en qué etapa está su esposa. Identifiquen en qué etapa están sus hijos. Porque el hecho que sea el mayor alguien no significa que va a crecer más. El menor puede crecer más que el mayor. Porque años en lo natural o años en el cristianismo no determinan el crecimiento del cristiano, el carácter del cristiano. Así que asegúrate en qué etapa estás, pero que no te quieras quedar ahí. ¿Ok? Amén. Así que si ya dejaste el biberón, pero sigues teniendo hambre, aleluya, y entraste a otra etapa. Dejaste la cuna, dejaste los pañales, entraste a otra etapa. Empezaste a caminar y querías correr, y en la corrida te diste en todo tu rostro. Bueno, vamos a continuar después.